Buenos días a todos, me presento, me llamo Daniela Zuluaga y soy estudiante del quinto C de secundaria y el día de hoy voy a presentar el tema de primera condición de equilibrio en el área de ciencia y tecnología en cargo del profesor Héctor Lizarre. La competencia que voy a abarcar es la 1 y es explica el mundo físico basándose en el conocimiento sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad y tierra y universo. Para iniciar a explicar este tema, primero es importante conocer algunos conceptos que vamos a utilizar. El primer concepto es equilibrio, que es el estado en el cual un cuerpo o sistema físico no cambia su movimiento porque las fuerzas que actúan sobre él se compensan mutuamente haciendo que no se mueva ni acelere. El segundo es la primera condición de equilibrio, que establece que para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de todas sus fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a cero, por lo que el cuerpo estaría en reposo o se mueve con velocidad constante, es decir, no tiene aceleración. También es muy importante conocer las leyes que van a ayudarnos a resolver estos ejercicios. La primera es la primera ley de Newton, o la ley de inercia, que establece que todo objeto tiende a conservar su estado de reposo o movimiento a velocidad constante, a menos de que una fuerza externa neta, que es la fuerza resultante, actúe sobre él. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración del cuerpo. En equilibrio, la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, esto confirma que si no hay aceleración de todas las fuerzas, deben anularse entre sí. La última ley dice es que establece que a toda acción corresponde una acción de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Esto explica la fuerza normal, ya que el bloque ejerce una fuerza hacia abajo sobre el piso, y el piso responde con una fuerza de igual valor hacia arriba. Ahora vamos a pasar a las bases teóricas, que son las fórmulas que vamos a utilizar para los ejercicios. Primero nos dice que el equilibrio es igual a la velocidad y que la aceleración es igual a cero. Y es que cuando un cuerpo está en equilibrio no acelera y su velocidad es constante, o sea, por eso la aceleración es igual a cero. También dice que la segunda ley de Newton indica que la fuerza resultante, que es masa por aceleración, es igual a cero. Y es que si un cuerpo está en equilibrio, entonces su aceleración es cero. Por lo tanto, si multiplicamos por cero, las fuerzas resultantes quedarían igual a cero. Y como conclusión es que la primera condición de equilibrio, si la fuerza resultante es cero, eso significa que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo también es cero. También tenemos las fórmulas de gravedad y peso, que la gravedad se toma como gravedad igual a 10 metros entre segundos al cuadrado, y el peso de un objeto es masa por gravedad. Y por último tenemos a los triángulos notables, que son bastantes, pero vamos a utilizar en los ejercicios que voy a mostrar dos triángulos, que los que vamos a hacer es con estos triángulos mostrados ayudan a descomponer las fuerzas aplicando trigonometría en problemas de equilibrio, y es común descomponer con fuerzas inclinadas en componente horizontal y componente vertical. Para comprender mejor, ahora vamos a resolver un ejercicio que dice lo siguiente. Calcula el módulo de la fuerza de reacción del piso contra el bloque y la fuerza F4. Si se sabe que el bloque se mantiene en reposo. Además, que la masa del bloque es 72 kilogramos. La fuerza 1 es igual a 100 newtons y la fuerza 2 es igual a 400 newtons. La fuerza 3 es igual a 120 newtons y la gravedad es igual a 10 metros entre segundos al cuadrado. El ejercicio nos brinda los siguientes datos, que el bloque se encuentra en reposo, lo que significa que no se mueve ni hacia un lado, ni hacia arriba o abajo. Por lo tanto, está en equilibrio estático, y aplicamos la primera condición de equilibrio, que indica que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a cero, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. En otras palabras, las fuerzas que empujan hacia un sentido deben compensarse exactamente con las que actúan en el sentido contrario. También dice que el bloque es de 72 kilogramos, además, el piso ejerce una reacción normal vertical hacia arriba. Y nos da el valor de tres fuerzas. De la fuerza 1, que es de 100 newtons inclinada hacia arriba y hacia la izquierda con un ángulo de 74 grados, y la fuerza F2 de 400 newtons inclinada hacia arriba y hacia la derecha con un ángulo de 37 grados. Y la fuerza F3 de 120 newtons horizontal hacia la derecha. Por último, el ejercicio nos dice que tenemos que hallar la fuerza F4 que va hacia la izquierda y calcular el módulo de la fuerza de reacción del piso contra el bloque. Para resolver el problema, primero ubicamos en el gráfico la reacción normal que va vertical hacia arriba contra el bloque y el peso que va para abajo. Ya teniendo eso, la idea es hallar todas las fuerzas que pueden para que el momento de sumarlas hallemos lo que nos faltan. Entonces, iniciamos con lo más sencillo, que es el peso, que es la multiplicación de la masa por la gravedad, por lo que resultaría 72 por 100, que da 720 newtons. Luego vamos a proceder a descomponer las fuerzas inclinadas en sus componentes horizontal y vertical, como los ángulos de 73 y 74 grados. Podemos usar los triángulos notables. En el triángulo de 74 grados, hipotenusa vale 25K. Y como nos dieron el dato de que valía 100 newtons, lo que tenemos que hacer es pasar a dividir el 25 y nos quedaría 100 entre 15, resultando 4 el valor de K, con lo que vamos a reemplazar para hallar los componentes. Entonces, si el lado opuesto, que es el componente vertical, el F1 sub Y, vale 24K, reemplazamos K con 4 y nos da 96. Y hacemos lo mismo con el lado adyacente, F1 sub X, que vale 7K, que resultaría menos 28 porque va para la izquierda.
y así hallamos los componentes de las fuerzas inclinadas. Ahora vamos a pasar con la otra, que es un triángulo notable de 37 grados, y al ser su hipotenusa 5K, o sea el valor de la fuerza F2, lo pasamos a dividir el 5 con el dato que nos dieron, que es 400 newtons, saliendo K igual a 80. Ahora ya podemos reemplazar para hallar sus componentes. El componente vertical vale 3K, entonces reemplazamos K con 80 y la multiplicación daría 240, que es la fuerza de 2 sub Y. Y hacemos lo mismo con el lado adyacente, que vale 4K, resultando la fuerza 2 sub X 320. Ya teniendo todas las fuerzas que podemos obtener, vamos a sumarlas. Y ya teniendo el conocimiento que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él deben ser igual a 0, pero no se pueden sumar las fuerzas de X y Y juntas, por lo que vamos a empezar analizando en el eje X, que es la suma de la fuerza F1 sub X, más F2 sub X, más F3 sub X, más F4 sub X, que lo que queremos hallar es F4, por lo que despejamos y pasamos las fuerzas por el otro lado, teniendo F4 igual menos 320 más 28 menos 120, lo que daría como respuesta que F4 sub X es igual a 412 Newton. Y la segunda respuesta que tendríamos que hallar es analizando el eje Y, que es la suma de F1 sub Y más F2 sub Y más el peso más la reacción normal que queremos obtener igualándolo a 0. Y para hallar la reacción normal despejamos el lado y pasamos todo al otro, teniendo que Rn es igual a más 720 menos 240 menos 96, dando como respuesta que el módulo de la fuerza de reacción del piso contra el bloque es 384 newtons J. Y así ya estaría completado el ejercicio. Este tema, que es la primera condición de equilibrio, tiene una gran importancia en la vida real, ya que permite que los objetos y estructuras permanezcan estables. Se aplica cada vez que queremos que un cuerpo no se mueva, como en construcciones, vehículos, muebles o incluso en nuestro propio cuerpo cuando mantenemos el equilibrio. Gracias a esta ley se puede calcular y distribuir las fuerzas de manera que se anulen entre sí, evitando el movimiento o el colapso de alguna estructura. Un claro ejemplo se observa en la construcción de un puente colgante o una estructura moderna con cables tensores. En estos casos, cada cable ejerce una fuerza inclinada que se descompone en componentes horizontales y verticales, igual que en el ejercicio del bloque. Los ingenieros aplican la primera condición de equilibrio para asegurarse de que la suma de las fuerzas en todas las direcciones sea 0, de modo de que el puente no se incline ni se caiga. Así, el peso del puente, la fuerza hacia abajo, es equilibrado por la tensión de los cables y la reacción del soporte, manteniendo la estructura firme y segura. Ahora pasamos con la metacognición de esta presentación, donde voy a reflexionar sobre mis aprendizajes logrados. Primero, durante el desarrollo de este trabajo comprendí la importancia de la primera condición de equilibrio y cómo se aplica no solo en ejercicios de física, sino también en situaciones reales. Además, aprendí a identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, a descomponerlas en sus componentes y a comprobar el equilibrio mediante cálculos matemáticos. También entendí que detrás de estructuras tan grandes como un puente o un edificio existen principios físicos que garantizan su estabilidad y seguridad. Incluso gracias a este ejercicio reforcé mi capacidad para analizar problemas paso a paso y aplicar triángulos notables y fórmulas trigonométricas y valorar cómo la física permite explicar el funcionamiento del mundo que nos rodea. En conclusión, este tema me ayudó a conectar la teoría con la práctica, desarrollando un pensamiento mucho más lógico y analítico que puedo aplicar en muchos otros campos del conocimiento. Por último, están las capacidades desarrolladas de la competencia. Yo comprendí conceptos físicos fundamentales, como fuerza, equilibrio, componentes y reacción normal, aplicándolos correctamente en la resolución del ejercicio. También apliqué procedimientos matemáticos al descomponer fuerzas mediante triángulos notables, relacionando la teoría con la práctica. Analicé y presenté situaciones físicas a través del diagrama del cuerpo libre, identificando las fuerzas que intervienen en el equilibrio. También argumenté con base científica explicando cómo las fuerzas se compensan y cómo la primera condición de equilibrio se cumple en objetos estáticos o en reposo. Incluso relacioné la física con la realidad, comprendiendo cómo este principio se aplica en estructuras arquitectónicas como el puente de Golden Gate o en distintos contextos de la vida cotidiana. Fortalecí el pensamiento crítico y lógico al interpretar resultados y comprobar cálculos reflexionando sobre la importancia del equilibrio en la ingeniería y en el entorno. Y con esto culminaría mi presentación. Viva Jesús en nuestros corazones. Muchas gracias.